Muchas gracias a todos por asistir. Vamos a dar inicio. Como está programado, vamos a empezar con las palabras de bienvenida a cargo de Shadia y después vamos a pasar para poder escuchar a nuestros keynote speakers, tanto Salvador del Solar como Norman Loaiza, que ya se encuentran presentes. Así es que muchas gracias por venir. Esto es para ustedes, para que lo disfruten y damos inicio al Perú Conference 2026. Muchas gracias. Frase que se me metió en la cabeza hace meses y no me la he podido sacar. Porque cuando piensas sobre un país durante tantos meses y nuestro equipo ha pensado sobre el Perú cada día, cada hora del día por los últimos 7 meses, el Perú se te mete adentro y no lo puedes sacar. Se mete en las conversaciones que tienes con tu mamá por teléfono, en la manera en la que leen las noticias, en lo que te quita el sueño a las 3 de la madrugada. Y quizás eso sea inevitable, sobre todo con el año que está teniendo el Perú, con todo lo que se ha ido acumulando. Con esa sensación de estar parados cerca de un borde, sin saber hacia dónde va a caer la cosa. Uno piensa en sus tensiones, sus heridas, sus contradicciones, pero también piensa en el futuro, en su promesa, en todo lo que el Perú podría llegar a ser. Y pensando en todo eso, regresé una y otra vez a un poema de uno de los nuestros, César Vallejo. En Los 9 monstruos, César Vallejo habla del dolor. Habla del sufrimiento que debe extenderse por todo el mundo. De una pena que parece meterse en todo. En la vida pública, la vida cotidiana, en lo grande, en lo íntimo. Y después de intentarlo durante diversos versos, pregunta, como quien ya no sabe a quién más preguntarle. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Y luego se responde a sí mismo. Desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. No he podido sacar esa frase de la cabeza, porque sí, hay muchísimo que hacer. Y cuando uno se enfrenta a un problema tan grande, tan enredado, tan difícil de agarrar con las manos, es el instinto humano paralizarse, medir la pendiente con los ojos y pensar que no vale la pena empezar a subir. Pero yo me niego a paralizarme. Me niego porque amar al Perú y resignarse al Perú son dos cosas que no pueden convivir en un mismo cuerpo. Y sé que nuestro equipo también se niega. Lo sé por el trabajo que han hecho estos meses para sacar adelante esta conferencia. Y el hecho de que todos ustedes estén aquí hoy día, muchos habiendo viajado desde muy lejos para llegar, me dice que ustedes también se niegan a paralizarse. Estamos aquí porque hay muchísimo que hacer. Pero estamos aquí también porque hay muchísimo que vale la pena defender. Muchísimo que vale la pena celebrar, muchísimo que vale la pena construir. Y porque creemos, con toda la terquedad que nos caracteriza a los peruanos, que eso se hace juntos. Con esa convicción, para mí es un honor darles la bienvenida a la segunda edición del Perú Conference en Harvard. Durante los próximos días, nos vamos a reunir a hablar del Estado, de la sociedad, del crecimiento inclusivo. Vamos a preguntarnos desde sectores y experiencias distintas, ¿qué tipo de país queremos ayudar a construir? No va a haber respuestas definitivas, pero sí va a haber preguntas mejores. Y las preguntas mejores, yo creo, son las que terminan moviendo las cosas. Mi deseo para estos días es que nos vayamos de aquí con más de lo que trajimos. Con más preguntas, sí, pero también con más ganas, con más rabia productiva. Con más gente a quien llamar cuando se nos ocurra una idea que creemos que podría, de repente, mover algo. Porque el Perú nos duele, eso ya lo sabemos. Pero el Perú también nos empuja. Y me atrevo a creer que para eso estamos acá, para hacernos empujar. Sí, hay muchísimo que hacer. Empecemos. Muchas gracias. A continuación vamos a empezar con nuestro primer keynote. Invito al estrado, por favor, a Salvador del Solar y Martín Tanaka, quienes nos honran hoy día con su presencia para poder empezar la discusión. Adelante, Salvador y Martín, por favor, tomen asiento.
Nos acompaña Salvador del Solar, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Relaciones Internacionales por la Maxwell School of Syracuse University. Fue ministro de Cultura del Perú en el 2017 y presidente del Consejo de Ministros en 2019. Visiting Scholar, Fellow del David Rockefeller Center for Latin American Studies en Harvard en 2018. Además, su trayectoria combina el servicio público con las artes. Actor, guionista, director, con obras destacadas como Magallanes y Ramón, entre otras. Lo acompaña como moderador Martín Tanaka, doctor en Ciencia Política por Flaxo, México, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde dirigió la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas entre 2019 y 2024. Es investigador principal en el Instituto de Estudios Peruanos, institución que también dirigió entre el 2005 y 2007. Fue miembro de la Comisión para la Reforma Política de la Presidencia del Perú en 2019 y es columnista semanal del Diario del Comercio desde el 2018. Les damos la palabra. Fuerte voto de aplauso. Buenas tardes. Un agradecimiento muy especial al equipo de los estudiantes peruanos de la Universidad de Harvard, que con toda la intensidad de los estudios que tienen que sacar adelante han encontrado tiempo y fuerza para organizar un evento como este. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la ilusión que a veces se siente agotada cuando uno está más cerca de Lima y que estoy seguro se va a renovar estando cerca de ustedes aquí. Es un honor para mí compartir esta conversación con el profesor Martín Tanaka, a quien sigo desde hace mucho tiempo y con quien espero vamos a tener un diálogo al que ustedes se unan también. Muy bien, la conversación que queremos tener ahora es sobre gobernabilidad y sobre crisis democrática en nuestro país. Como todos sabemos y como se sabe más allá de nuestras fronteras, en la última década se habla de nuestra inestabilidad y la cifra que primero viene a la mente es que hemos tenido 8 presidentes en la última década. Esto obviamente afecta nuestras políticas públicas y nuestra capacidad para la gobernabilidad. Si pensamos que hemos tenido 17 ministros de Economía en este lapso, o si pensamos en uno de los temas que más ha llamado la atención en la reciente campaña política, en la seguridad, hemos tenido 23 ministros del Interior, y por hablar también del campo y del Perú rural, 21 ministros de Agricultura. Esto, en los últimos 10 años, puede ser una cifra a la que peligrosamente nos hayamos acostumbrado, pero compararnos con un país hermano y vecino, que es un buen referente, y un país al que además quiero mucho, como Colombia, nos hace notar de inmediato la diferencia. En el mismo lapso, 3 presidentes, 7 ministros de Hacienda, 6 ministros de Defensa, 6 ministros de Agricultura. Es muy difícil tratar de hacer avanzar políticas públicas y tener una mirada que nos levante el mentón hacia un horizonte de mediano y largo plazo con este tipo de cifras. Tras las elecciones del 12 de abril, todavía tan recientes y todavía sucediendo, ¿en qué escenario nos encontramos? Se ha estado hablando en estos días de que quizá nos encontramos en un escenario como el 2021. También se ha dicho, quizá más bien nos encontramos o podríamos habernos encontrado en un escenario como el 2016. El 2021, recordamos todavía, lo que tuvimos fue 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta con la máxima distancia ideológica. ¿Cuál fue el resultado de tener la máxima distancia ideológica? Un intento de golpe seguido de una vacancia. En el 2016, sin embargo, si la segunda vuelta fuera, por ejemplo, entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, se parecería al escenario Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Lo que tuvimos, en cambio, fue cercanía ideológica. ¿Cuál sería entonces la consecuencia de la cercanía ideológica? Renuncia. Ante esta situación, en el 2018 y 2019 se intentó una reforma política. El presidente Vizcarra convocó a una comisión de alto nivel, integrada también por el doctor Tanaka, para buscar salidas al enfrentamiento político que se ha hecho costumbre en estos tiempos. Ante la dificultad de avanzar eso en las conversaciones y negociaciones entre Ejecutivo y Congreso, el presidente Vizcarra, el 28 de julio del 19, presentó una propuesta insólita que requería de una reforma constitucional para adelantar las elecciones. La frase más o menos fue: vámonos todos, estamos en curso de colisión, hagamos algo, adelantemos la salida y convoquemos elecciones y que las cartas políticas vuelvan a repartirse. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos malos antecedentes como nación en nuestra república.
En 1948 el presidente Bustamante Rivero no tenía una mayoría en el Congreso y terminó su mandato tras un golpe de Estado. En 1968 el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde no contaba con mayoría en el Congreso y terminó con un golpe de Estado. En 1992 el presidente Alberto Fujimori no tenía mayoría en el Congreso y lo disolvió. En el año 2018 el presidente Kuczynski no tenía mayoría en el Congreso a pesar de la supuesta cercanía ideológica y fue arrinconado hasta renunciar. En este contexto, tras haber intentado una reforma política que no tenía eco en el Congreso, vino la propuesta de vámonos de nuevo, que el pueblo vote y ver si podemos encontrar un equilibrio que nos permita avanzar. Así que con esta propuesta de adelanto de elecciones, lo que conseguimos fue, primero, disolver el Congreso en 2019 y luego la propia vacancia de Martín Vizcarra el 2020. Intentamos evitar lo que parecía una especie de destino inexorable en la historia de nuestra República, con dos solas excepciones. El presidente Toledo y el presidente Humala no tuvieron mayoría, aunque sí bancadas bastante buenas, y sobrevivieron a esta especie de maldición. ¿Qué cosa hubiera logrado la reforma política, ya que el adelanto de elecciones fracasó? Quienes recuerden todavía el trabajo del que fue parte Martín Tanaka, podrán recordar algunas cosas que, viendo el escenario que hasta ahora arrastramos o nos arrastra, quizá podría haber cambiado. Algunas de las cosas esenciales que proponía la reforma política. Por ejemplo, que los partidos no sigan teniendo listas de adherentes, sino verdaderos afiliados, militantes, para fortalecer a los partidos políticos. Por ejemplo, que hubiera las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que para llevar listas a la elección tenían que haber conseguido convocar a sus propias elecciones al menos al 1.5% del padrón electoral de la elección previa, para que no fueran 150.000 partidos del 0.5%, sino organizaciones políticas que, formadas por militantes, pudieran llegar con fuerza mínima a la contienda. Otra cosa que también suena muy importante ahora, racionalizar las armas atómicas de nuestra Constitución. La cuestión de confianza, la censura ministerial, la disolución del Congreso. Otra cosa muy importante, ¿dónde estaríamos si se hubiera conseguido eliminar esta causal de vacancia presidencial de incapacidad moral permanente? O una cosa muy interesante que me parece que debió haber dado pie, desde el punto de vista que me tocó a mí vivir, si es que el Congreso nos hubiera dado el mínimo eco para conversarlo, ¿qué pasaría si eligiéramos nuestro Parlamento con la segunda vuelta? ¿Cómo se repartiría el poder en el Congreso? Colombia, por ejemplo, tiene el 31 de mayo la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Su Congreso ya fue elegido hace mes y medio. ¿Qué pasaría si elegimos el Congreso antes? ¿O si lo elegimos después? ¿O qué pasaría si eligiéramos la primera mitad del Congreso en primera vuelta, para no privar de representación a partidos que no llegan a segunda, y la otra mitad en segunda vuelta? No sabemos qué pasaría. Hay otro tema también que quería mencionar, creo que estaba adelantando esto sin darme cuenta. Pasando a lo que es ya la representatividad en tanto crisis democrática, no solo gobernabilidad. Esta fue la primera vuelta de nuestras primeras elecciones de este siglo. En el 2001 pasaron a segunda vuelta Alejandro Toledo y Alan García. Juntos sumaban el 61.9% de los votos válidos. Si vemos a los tres con Lourdes Flores, representaban el 86% de los votos válidos para pasar a la segunda vuelta a los dos primeros. En el 2006, Ollanta Humala pasó a segunda vuelta con 30.6 y Alan García con 24.3. Juntos tenían el 54%, casi 55% de los votos válidos. Los tres primeros representaban casi el 80% de los votos válidos. En el 2011, otra vez Ollanta Humala, esta vez ganó, pero pasó a segunda vuelta con el 31.7% de los votos, seguido de Keiko Fujimori con 23.6%. Juntos tenían otra vez arriba del 55% y los tres primeros representaban casi 74% de los votos válidos. En el 2016, Keiko Fujimori consiguió casi 40% de los votos en primera vuelta, seguida por Pedro Pablo Kuczynski con 21%. En tercer lugar estaba Verónica Mendoza con 18.85%. Vale la pena notar que en las elecciones de hoy Keiko Fujimori ha pasado a segunda vuelta con 17%, es decir, menos que en la tercera, que no pasó segunda vuelta en el año 2016. Juntos los dos primeros candidatos tenían 60%, los tres primeros prácticamente 80%. ¿Qué comenzó a pasar luego?
En el 2016 comienza este conflicto que nos tiene atrapados hasta ahora. Ya en el 2021 podemos ver, que Pedro Castillo gana con menos del 19% de los votos, seguido por Keiko Fujimori con menos del 14% de los votos. Juntos hacen apenas 32%. Los tres primeros, 44%. Y eso fue el 21. Esta elección que tenemos ahora, Keiko Fujimori pasa con 17%, seguida por Roberto Sánchez con 12% y López Aliaga con 11.9%. Juntos es apenas el 29% y los tres primeros el 40%. Si comparamos el promedio del 2001 al 2016, en el 2021 comienza un declive que se pronuncia en el 2026. Si nos quedamos con los extremos, nos damos cuenta que nos hemos cortado por la mitad. Las personas que están compitiendo y llegando quizás a gobernarnos tienen un grado de representatividad absolutamente bajo. Es decir, ahora que se habla una vez más, lamentablemente, de un fraude electoral, que se puede comprender que haya suspicacias por problemas en las elecciones, pero otra cosa es hablar de fraude. En realidad quizá la pregunta de fondo debiera ser si es que no hay base para hablar de fraude electoral. ¿Acaso no hay base para hablar de una democracia que defrauda? ¿De un sistema que nos está llevando a que estemos representados por partidos y personas que no tienen una representatividad mayor en la sociedad? Las cifras que hemos visto son de votos válidos, no son de votos emitidos, ni siquiera de porcentaje respecto del padrón electoral total. Keiko Fujimori tiene más o menos el 10% del padrón electoral total y es la primera que pasa a segunda vuelta. Estamos entrando en un periodo que comienza ya con crisis de representatividad. Termino rápidamente citando al profesor Ronald Heifetz, de aquí de la Universidad Kennedy y también de la Universidad de la Escuela de Negocios, diciendo que no solamente tenemos un desafío técnico, es decir, nuestro problema no se resuelve, puede ayudar mucho a una reforma política, yo creo que es indispensable, pero hay una diferencia que el profesor Heifetz hace entre desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Los desafíos técnicos tienen un problema claro y bien definido, con una solución que los expertos conocen y que los expertos o las autoridades pueden implementar y que requiere de soluciones que ya están probadas en otros países, en otras compañías, en otros terrenos. Los problemas adaptativos son aquellos que requieren un diagnóstico que todavía no ha quedado definido, que tienen que solucionarse con una construcción colectiva de todos los involucrados, que tiene que ser resuelta por las personas afectadas, en el caso de nuestra sociedad política, también los ciudadanos, la sociedad civil, y que requiere un cambio en nuestros valores, un cambio en nuestras creencias y un cambio en nuestras conductas. No vamos a retomar un rumbo democrático si nuestra sociedad no se democratiza, si no participamos todos de una solución técnica indispensable, pero muy probablemente insuficiente, que nos lleve a manifestar verdaderamente el deseo de vivir en democracia y de ser adecuadamente representados. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo a los estudiantes peruanos de Harvard por la invitación y, bueno, y a todos ustedes por estar aquí. Nos propusieron en este panel, en esta conversación, abordar, reaccionando a la muy buena presentación general, introductoria que acaba de hacer Salvador, discutir sobre, de un lado, el gobierno y el liderazgo, preguntarnos también sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en términos de elecciones de gobernanza y luego tareas hacia el futuro. Entiendo yo que queremos beneficiarnos de la experiencia también de Salvador, no solamente de sus reflexiones, de su análisis, sino de su experiencia práctica personal en la presidencia del Consejo de Ministros o como ministro también anteriormente, ¿no? Entonces, quería empezar esta conversación planteándole a Salvador un punto que tiene que ver con esto del liderazgo adaptativo, me parece. Vivimos una realidad política en donde, como tantas veces hemos dicho, no existen partidos políticos consolidados. ¿Y eso qué significa en términos de gobierno? Significa que, para empezar, hay una enorme distancia entre lo que el partido político dice en su plan de gobierno cuando lo tiene que inscribir, luego lo que dice cuando está en campaña
y luego lo que termina haciendo cuando le toca hacer gobierno. Y cuando le toca hacer gobierno muchas veces ocurre que hay una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Se barajan nuevamente las cartas porque el equipo que hizo el plan de gobierno va quedando cada vez más atrás y ya nadie se acuerda de ellos. Y luego se convoca también a mucha gente independiente. Por ejemplo, un independiente termina siendo presidente del Consejo de Ministros, se arma un Consejo de Ministros en función de la negociación entre el presidente de la República y el presidente del Consejo. Y entonces el rumbo, digámoslo así, empieza a ser fijado realmente a partir de ese momento, con la debilidad que implica que es un mandato que no, digamos, que no ha sido construido desde antes, ¿no? Entonces yo quería empezar esta conversación preguntándote por tu experiencia personal, que se ajusta, me parece, a grandes rasgos a esto que te he dicho, ¿no? Te llaman, te proponen, no te imaginas que ibas a terminar ocupando ese papel. Eso le pasa a muchos ministros de Estado. ¿Y cómo es que se toman decisiones y cómo es que se puede gobernar en un contexto como ese? Muchas gracias, qué bueno que tenemos 14 horas para responder. Pero efectivamente creo que es un diagnóstico y creo que con toda sinceridad podemos ir más allá, ¿no? No es solamente el caso de que en este caso un vicepresidente que asume la presidencia convoca a un independiente, sino que además convoca a un actor. Es decir, el grado de apertura con la que uno puede imaginarse, ¿no?, qué estoy haciendo aquí, puede ser enorme, y creo que es una señal más de precariedad institucional, no solo a nivel general de nuestra política, sino a nivel partidario. Por otro lado, no podemos olvidar que estábamos hablando de el 2016. El partido Fuerza Popular tenía al principio control absoluto del Parlamento, mientras que la bancada que respaldaba al gobierno del presidente Kuczynski primero y Vizcarra después era mucho menor, de alrededor de 18. Cuando me toca entrar, quedaban 8. Y ya no provocaba decir de los 8 que tenía y así. Y al mismo tiempo, lo que dices tú, que me parece absolutamente correcto en términos abstractos, puede sentirse pulverizado cuando entras a la presidencia del Consejo de Ministros y te encuentras con que ya tienes un problema en el corredor minero del sur, que lo estaba viendo el premier anterior, César Villanueva, pero que al ser reemplazado hay que continuar. Nuestra precariedad institucional puede ser tan grande que no solamente había que entrar a resolver una crisis que estaba ya sucediendo, sino que, por casualidades de la vida, el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, fue detenido. No había con qué líder de la comunidad hablar porque había sido detenido, y hasta que no fue puesto en libertad no se podía resolver el problema. Por un lado, es decir, ya había que entrar a un incendio, muy poco espacio para pensar en la implementación, porque la implementación que pensamos al entrar era la reforma política, que también se inició con mi predecesor, y que parecía ser, y yo sigo pensando que tenía que ser, y intentamos que fuera, nuestra prioridad. No vamos a poder hacer nada, no vamos a poder pensar en ninguna política pública en serio, si vamos a tener que dedicarnos a ver cómo nos defendemos de un Congreso que nos acorrala permanentemente. Entonces creo que incluso si es que yo hubiera sido parte del partido político que llegó al gobierno y asumiera la presidencia del Consejo de Ministros con el plan del gobierno al lado, no habría podido implementarlo, porque lo que estábamos buscando era maneras de conversar, básicamente crear una institucionalidad que nos permita avanzar. Pero creo que esta respuesta, que me da la impresión, corresponde en los hechos a lo que personalmente y en equipo, acá está la exministra y todavía congresista Flor Pablo, nos tocó enfrentar. Lo cierto es que es un problema que nos atraviesa, no importa la experiencia, no importa la persona que esté en la presidencia del Consejo de Ministros, y que creo que también ha normalizado el hecho de que no hay presidente que llegue realmente, que esté respondiendo por el hecho de estar o no estar haciendo su plan de gobierno, y por el hecho de que me parece que como ciudadanos tampoco estamos levantando la mano diciendo, oye, las promesas de tu plan de gobierno. Es decir, se han normalizado una cantidad de cosas que creo que nos alejan de ese ideal al que por lo menos deberíamos tratar de aproximarnos. Así es, y pensando en el próximo gobierno, si ganara, si el presidente fuese Rafael López Aliaga o si fuera Roberto Sánchez, creo que
la distancia entre su plan de gobierno y lo que van a terminar haciendo seguramente será muy grande. Probablemente no tanto en el caso de Keiko Fujimori, que tiene un aparato un poco más consolidado, ¿no? Pero sobre las perspectivas futuras hablaremos en un ratito más. Un segundo asunto que me parece muy interesante hablar contigo es el asunto de la polarización política que estamos sufriendo en el Perú, ¿no? Y mucha gente dirá, oigan, pero la polarización política, claro, empieza alrededor del año 2016, pero Salvador del Solar fue protagonista de todos estos eventos que condujeron a la polarización política, con mociones, pedidos de confianza. Pana que está ahí sentado hablando de estas cosas como si no hubiese tenido nada que ver, él estuvo en la reforma política que fue muy polarizante. Entonces, creo que es una buena ocasión para, con la perspectiva que han dado unos cuantos años, volver a esto, ¿no? ¿Tú crees que hubo oportunidades para resolver las crisis políticas que se enfrentó en ese tiempo de otra manera? ¿Crees que definitivamente no hubo más opción que hacer lo que terminó ocurriendo? En todo caso, ¿de qué manera podríamos tener gestos y dar mensajes de acá hacia adelante, hacia el futuro, que lleven a un poco a una reducción de la tensión que nos ha caracterizado en los últimos años? Creo que ahora a estas alturas es como un consenso que tenemos que resolver esta confrontación permanente y estos discursos estridentes que están marcando la política peruana si queremos tener gobiernos viables, ¿no? Sí, no tengo ninguna duda que sin resolver eso va a ser muy difícil tratar de implementar cualquier tipo de visión. Obviamente es muy probable que yo esté ciego a una serie de críticas que lo que intentamos en la gestión merezca. Yo creo que le pasa a cualquier persona, ¿no? Tiene una serie de objetivos y puede que no se dé cuenta de algunos errores que esté cometiendo o incluso que haya cometido. Pero sí me parece que es importante recordar, con el tiempo es interesante cómo las cosas se van decantando y luego nos quedamos con algunas cosas y nos olvidamos de otras. Y creo que por eso, aunque sea a la pasada, traté de hacer una presentación rápida para que podamos tener este diálogo y luego un diálogo más amplio. Efectivamente se intentó hacer una reforma política. En su momento, cuando me tocó asumir a comienzos del 2019 la presidencia del Consejo de Ministros, había voces que decían: Del Solar tiene que entrar y hacer cuestión de confianza de una vez por la reforma política. Entrar pechando, presentar la reforma política y decirle al Congreso: hago cuestión de confianza de esto. Elegimos no hacer eso. Una reforma política no nos parecía que tenía ningún futuro si era impuesta, tenía que ser dialogada, y presentamos el trabajo del que fuiste parte a consideración del Congreso sin cuestión de confianza. Solo cuando el Congreso, de una manera que nos pareció bastante agresiva, archivó de inmediato la propuesta de la inmunidad parlamentaria, la recibió y la tiraron al tacho. Así dijimos: bueno, muy bien, si vamos así, vamos a hacer cuestión de confianza de una parte apenas, para seguir manteniendo un diálogo abierto. Eso al final tampoco condujo a nada. Es por eso que el 28 de julio el presidente Vizcarra dice: bueno, muy bien, si vamos a estar así, veamos nuestra historia, ¿qué tal si nos vamos? Hagamos una reforma de la Constitución y vayámonos y pidamos elecciones, porque esto va en curso de colisión. Se intentó entonces decir: vámonos todos. Se conversó con cada una de las bancadas. Y no solo eso, estuvimos realmente cerca de alcanzar un acuerdo que yo creo que habría sido mucho menos popular que la disolución del Congreso. No hay que olvidar que nuestro país es un país que celebra las disoluciones del Congreso, y probablemente mientras va pasando el tiempo el arrepentimiento comienza a aparecer, pero en su momento, tanto la del 5 de abril como la del presidente Vizcarra, no estoy diciendo que sean equivalentes, en todo caso yo no lo considero, pero fueron celebradas arriba del 80 y tantos % de popularidad. Pero creo que el acuerdo que estuvimos a punto de alcanzar no habría sido recibido tan cerca de la unanimidad, y habría sido, pienso yo, un avance enorme en nuestra cultura política republicana. La posibilidad de que todas las partes se desprendieran del poder que en ese momento tenían para volver a convocar elecciones. Esto implicaba incluso conversar o enfrentar a la opinión pública con decisiones que eran complejas. Por ejemplo, nosotros exigíamos que la inmunidad se viera como en la propuesta de reforma en la Corte Suprema, que no sean los propios congresistas quienes decidan por su inmunidad, dado el grado de desprestigio del Congreso y poca confianza de la opinión pública en ellos.
Pero, por ejemplo, dijimos, bueno, quizá toca pensar en una bicameralidad y en la oportunidad que los congresistas con los que estábamos negociando puedan acceder a la reelección en una bicameralidad, tanto la reelección como la bicameralidad negadas contundentemente en un referéndum, muy impopular, pero habríamos hecho algo que hasta ahora no hemos hecho como república. Entonces, ¿qué cosa pudo haberse hecho mejor? Conversamos con todos los líderes de las bancadas, con todos los presidentes de partidos, menos con Keiko Fujimori, que no estaba en libertad. Y, por ejemplo, no conversé con Rosa Bartra, que era la presidenta de la Comisión de Constitución, que después, en un momento, desde su partido me enteré que decía cómo es posible que pretendan hacer un acuerdo como este sin hablar con la presidenta de la Comisión de Constitución. Y creo que tenía razón. No estoy seguro que la conversación habría tenido éxito, pero sí creo que el esfuerzo, no había tiempo para mucho, fue un error no haber involucrado a una persona clave. Quién sabe si conversando habríamos logrado algo. Pero el hecho es que esa puerta se cerró. Esto nunca se ha hecho público, pero cuando se cerró la posibilidad de adelanto de elecciones, yo le presenté mi renuncia al presidente Vizcarra, diciendo: presidente, básicamente he fracasado en las dos tareas que asumí, la reforma política y el adelanto de elecciones. El presidente no aceptó mi renuncia, y luego encontramos que la única vía para tratar de responder a lo que desde nuestra perspectiva, es posible que desde otra perspectiva se vea distinto, era un arrinconamiento permanente por parte de un Congreso todopoderoso, fue presentar una cuestión de confianza, considerando además, y esto es algo que tampoco se ha conversado lo suficiente, que teníamos todas las de perder. El Congreso perfectamente pudo haber dicho: ¿saben qué? Le damos la confianza, pero se la damos de verdad. No vamos a elegir a ningún miembro del Tribunal Constitucional ahora, nos vamos a tomar 3 meses, vamos a hacer audiencias públicas y con los votos de ellos mismos los vamos a elegir, y como Ejecutivo no podíamos hacer nada, nada de nada. Y sin embargo, las cosas sucedieron como todos sabemos, y yo considero que el Congreso de la República dijo que daba la confianza, pero en los hechos no la dio, puesto que siguió eligiendo y eligió a un integrante más del Tribunal Constitucional, y el resto es historia. Pero aquello que a mí en lo personal y como parte del equipo que estábamos en PCM y en el gabinete me deja tranquilo es que verdaderamente intentamos dialogar, nunca usamos la cuestión de confianza como primer recurso y lo usamos como último recurso. Y sí lamento, y esta es una de las lecciones que por ejemplo me llevo, sí lamento que el desenlace haya sido ese, porque una de las pocas lecciones que tengo en un paso tan breve por el servicio público a ese nivel fue que tenemos que cuidar a nuestros adversarios porque podemos terminar extrañándolos muy rápidamente. Y puede sonar gracioso, pero lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio porque el Congreso que quedó disuelto y que en mi opinión se ganó la disolución y como dijo el Tribunal Constitucional, fue constitucional, era un Congreso que permitía un nivel de diálogo que, siendo insuficiente, demostró ser superior al de los congresos posteriores. Y también una cosa más, también se olvida muchas veces, lo comentábamos hace un momento, que cuando finalmente el presidente disuelve el Congreso y convoca elecciones, el presidente Vizcarra no presenta lista parlamentaria, para evitar que se diga que estaba disolviendo el Congreso para perpetuarse en el poder, y luego lo vacaron. Visto desde hoy, quizá habría tenido que presentar una lista parlamentaria para tener un respaldo en el Congreso y avanzar en una política pública. No se hizo así. Creo que todos tenemos muchas lecciones que sacar, pero la principal, me parece, y quizá la bicameralidad ayude en ese sentido, es tratar de aumentar las dosis de serenidad y bajar las dosis de impetuosidad o de reactividad. Es decir, a ver, ¿quién es más valiente? ¿Quién? Es algo en el fondo muy primario, muy infantil, que creo que nos ha costado mucho. Sí, un comentario chiquito sobre estas discusiones en ese momento también, ya que mencionaste a Rosa Bartra, ¿no? Cuando los miembros de la comisión fuimos invitados a exponer las propuestas ante la Comisión de Constitución, en ese momento muchas veces congresistas vinculados al fujimorismo decían, por ejemplo, ustedes están proponiendo paridad y alternancia de género. Los fujimoristas no tenemos problema con eso. En el fujimorismo hay muchas líderes mujeres. El problema es que los demás no lo van a aceptar. O, qué sé yo, ustedes están proponiendo las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. El fujimorismo y otros partidos no tenemos demasiado problema con eso. Son otros los que no lo quieren aprobar, no vas a conseguir mayoría para reformas de este tipo.
Pero al final recordemos que estas cosas se aprobaron. O sea, el propio fujimorismo y otros grupos políticos terminaron aprobando las dos cosas, por ejemplo. Ahora, con respecto a las elecciones internas, siempre dijeron, no estamos listos en este momento, ¿no? En la próxima elección no, pero de todas maneras a la siguiente, porque esta es una reforma con la que estamos de acuerdo, ¿no? El asunto es que ha ido pasando el tiempo y todo se ha ido distorsionando, y ahora el propio Fuerza Popular vota en contra de lo que antes decía, que con lo cual estaba de acuerdo. Y claro, y al final la polarización hizo como que todo aquello vinculado al gobierno de Vizcarra es malo y hay que estar en contra de eso, ¿no? Entonces se ha distorsionado mucho el debate. Ahora, otro asunto vinculado a la polarización que quisiera preguntarte es cómo ves tú también la dimensión judicial de esto, ¿no? Porque todo esto de la polarización y las controversias de este tipo empezaron con el escándalo de cuellos blancos, la creación de la Junta Nacional de Justicia, la desactivación del Consejo de la Magistratura, y desde entonces ese camino también ha llevado a esto que se ha hablado tanto, la judicialización de la política, la politización de la justicia, recientemente estos enfrentamientos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en fin, ¿no? De aquí en adelante, también cómo percibes eso, ¿no? Que es un área de conflictividad muy complicada y que afecta también a actores políticos que terminan siendo judicializados, y esto ya lamentablemente se está haciendo una costumbre, ¿no? Ahora hemos visto que sin mayor fundamento al ex jefe de la OMPE lo investigan, le quieren abrir procesos penales, le hacen allanamientos, ¿no? Y lamentablemente esta es también una práctica a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Creo que por ejemplo, el profesor Levitsky, cuando en su libro anterior de Cómo mueren las democracias, menciona entre una de las causales para que una democracia muera, no por los típicos golpes de Estado del siglo pasado, sino desde dentro, es por abandonar una norma no escrita de comportamiento político que en castellano sería como el refrenamiento. Es decir, no utilizar las armas atómicas que la Constitución da, sino en el último caso, dadas las cosas como se han dado, se volvió absolutamente habitual recurrir a las armas más poderosas para cancelar no solo al adversario, sino, a mí no me sorprendió lamentablemente, pero sí me llamó la atención que en uno de los debates de esta última elección, la candidata Keiko Fujimori se dirigiera en un tono conciliatorio al candidato López Aliaga, diciéndole: no nos peleemos nosotros porque los enemigos son estos otros. El uso de la palabra enemigo con total normalidad, cuando lo que debiéramos reconocer es una relación entre adversarios y no enemigos, o una cosa que puede haber pasado desapercibida y estar más en el terreno simbólico. En la elección pasada, quienes estaban detrás de la candidatura de Keiko Fujimori apoyándola comenzaron a usar la camiseta de la selección peruana. Es menos directo, pero es una manera de decir: los otros no tienen la camiseta, los otros no son peruanos. Y hay otra cosa interesante en el libro más reciente de La tiranía de las minorías, también de Levitsky, donde dice que este tipo de comportamientos comienza a aparecer cuando una fuerza política o una fuerza social no solamente absorbe la idea de que puede perder políticamente y podría no volver a ganar, sino de que puede perder socialmente de una manera irreversible, irreparable. La sensación de, por ejemplo, en los Estados Unidos, los dos partidos en la elección pasada decían que estaban compitiendo por el alma de los Estados Unidos. Cuando tú estás compitiendo por el alma de tu país, lo que está en juego es todo, y no puedes permitir que el adversario gane, porque entonces el adversario es un enemigo. Algo parecido parece estar sucediendo ahora debido a la judicialización de la política. Cuando lo que está en juego no solamente es ganar o perder una elección, sino terminar en la cárcel, entonces obviamente cuando uno está del otro lado del adversario, dice: ¿cómo es posible que haga esta cosa, esta otra y esta otra? Si tuviéramos un mínimo ejercicio de ponernos en los zapatos de nuestros adversarios, aunque estuviéramos en desacuerdo, aunque consideráramos que quizá debieran enfrentar a la justicia, al menos tendríamos que entender que su comportamiento responde al hecho de que la amenaza sobre ellos es terminar en la cárcel. En algún punto nos hemos enorgullecido como país de que, a diferencia de otros, a raíz no solamente de Cuello Blanco, sino del escándalo de Odebrecht, que asoló a toda la región, nuestros presidentes o candidatos a la presidencia han terminado temporalmente o hasta ahora en prisión.
en algunos casos merecidamente, pero como sea, si nos abstraemos un poco, el hecho de tener a presidentes, expresidentes en prisión tiñe toda la política de un montón de asuntos extrapolíticos que también nos tienen donde estamos. ¿Cuál es la alternativa? Es difícil. Por ejemplo, en el Congreso se pasó una norma para que los partidos políticos no puedan ser considerados organizaciones criminales. ¿Cuál es la lógica? Evitar la judicialización. ¿Cuál es otra consecuencia? Que si se comportan como organizaciones criminales, como en algunos casos puede ser, no los puedas perseguir. O sea, son dilemas complejos, pero si miramos a nuestros vecinos, nos damos cuenta también con tristeza de que quienes más inestables estamos somos nosotros. A mí me da la impresión que esto debiera llevar a una conversación del tipo de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, para tratar de ver, como dirían en Colombia, cómo nos hacemos pasito, cómo nos tratamos mejor, porque de la manera en la que nos estamos tratando no nos está yendo bien. De acuerdo. Y pensando en lo que se viene y pensando en posibilidades de tratarnos mejor y de llegar un poco a acuerdos y dejar una dinámica de pura confrontación, quería preguntarte también tu impresión de cómo ves los resultados de las elecciones recientes. Uno podría ser optimista y decir, bueno, a diferencia de la música con la que te tocó bailar, donde el fujimorismo tenía mayoría absoluta por sí solo en el Parlamento, y estaba en una actitud muy confrontacional. Yo creo que los propios fujimoristas hoy lo reconocen, ¿no? y hacen a medias, digamos, un mea culpa. Ahora pareciera que hay una dinámica más equilibrada, ¿no? Con grupos, algunos grupos aparentemente un poco más consolidados y que, digamos así, votaciones clave requerirían acuerdos y algún proceso de negociación, ¿no? Eso, al mismo tiempo también uno dice, igual los partidos son poco consistentes, no pueden asegurar que su representación parlamentaria vaya a seguir la línea de sus dirigentes o de sus jefes de bancada, y entonces el proceso legislativo también puede seguir siendo muy imprevisible. Entonces eso, ¿qué oportunidades, qué riesgos ves de aquí para los próximos años con esta preliminar configuración parlamentaria? Creo que también tu pregunta permite que reconozcamos que los resultados de las elecciones también nos han traído buenas noticias. Quizás no son las buenas noticias definitivas o los cambios que en muchos sectores se querían, pero el hecho de que el anterior Congreso, de una manera que ya no disimulaba, haya representado intereses no solo informales, sino ilegales o incluso criminales, que eso se haya normalizado de una manera tan abierta, que el 90% en promedio de rechazo al Congreso, que en realidad un porcentaje así no debería llamarse menos que repudio, haya parecido resultar impermeable para los congresistas que se hayan seguido comportando sin ninguna presión, creo que hace que sea una buena noticia que algunos de los partidos que han alentado este tipo de comportamientos ya no estén. O sea, que ya no esté Somos Perú, que ya no esté Avanza País, que ya no esté Podemos Perú, que ya no esté Alianza por el Progreso, que ya no esté Acción Popular, aunque sea por otras razones. Creo que hace de este Congreso, al menos en el principio, un Congreso alivianado de ese tipo de intereses. El otro día, conversando también con Pablo Vilca, él llamaba la atención sobre un detalle que no es menor. El Congreso actual, al menos comenzando, no es un Congreso de agrupaciones o líderes de agrupaciones que estén perseguidos por la justicia o potencialmente perseguidos por la justicia. Esto abre una oportunidad. Y no solo eso, sino que también, como decías, la repartición de fuerzas daría la impresión de que para decisiones verdaderamente relevantes se tendrá que conversar con el otro lado del pasillo y con una cantidad menor de agrupaciones. Nuestros congresos han demostrado también tener una inclinación, una naturaleza un poquito como los gremlins, que entran de una manera y se van dividiendo y comenzamos a tener muchas bancadas, pero al principio da la impresión de que podríamos tener algo más equilibrado, más institucional, y al mismo tiempo hay algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Pareciera, primero, la votación de López Aliaga, o sea, López Aliaga tuvo más o menos 11.8% en 2021, y tras convertirse en alcalde de Lima y hacer una campaña muy agresiva, ha conseguido repetir el mismo porcentaje. O sea, no ha variado nada, tiene su misma votación. Pero Jorge Nieto parece haber tomado de alguna forma al menos el porcentaje de votación que había tenido Hernando de Soto.
Y parece que esto es mucho más complejo que lo que yo estoy diciendo, sin duda, pero que responde a la existencia de algunos bolsones de votantes que parecen querer algo diferente a lo que los partidos grandes están ofreciendo, y querer algo de, yo no sé si hay un tema etario, si la edad de Hernando de Soto y la edad de Jorge Nieto, que no es la misma exactamente, y la edad de Ricardo Belmont, que es como otra sorpresa, que no es exactamente la misma, pero pareciera haber algo en un hablar sereno, ¿no? Comentábamos hace un momento cómo a Ricardo Belmont, ante una pregunta contra la inseguridad, decía, tenemos que cambiar el alma de las personas, mi hermano. Y uno decía, ¿y eso cómo le consigue? Bueno, un porcentaje importantísimo, a tiro de piedra de la segunda vuelta. Hay aparentemente una búsqueda de experiencia, de serenidad, de una especie de padre que habríamos perdido, porque creo que la política nos ha dejado en una condición de orfandad. Y sin pasarme de la raya, sí tengo la sensación de que hay una sensación de alivio y posibilidad ante el nuevo Congreso. Hay que ver qué pasa, porque si efectivamente no va a haber anulación de elecciones ni elecciones complementarias, si ese fuera el caso, y si, como aparentemente, lo comentaba Álvaro hace un momento, todo indica, las elecciones parecieran ser una reedición del 2021, podemos entrar en un terreno de polarización que no beneficia a nadie. Y quizás los que tenemos ya algunos años, y recordamos que Augusto Ferrando amenazó con que se iba del país y Vargas Llosa no ganaba las elecciones, y recordamos que las mismas amenazas volvieron de otras personas si es que Humala pasaba segunda vuelta o ganaba las elecciones, y una y otra vez, y estando en Colombia, es algo que también se ha vivido ahora que Colombia tiene por primera vez en su historia un gobierno de izquierda, y nos damos cuenta que hay un Congreso que no, al menos en teoría, no permitiría ningún exceso de ninguno de los extremos. Podríamos intentar fomentar algo de serenidad en lugar de estos discursos que nos ponen tan nerviosos y como consecuencia de ese nerviosismo a veces tan agresivos. Muy bien, con Salvador estábamos conversando al comienzo de la sesión si es que considerando que este es un auditorio muy calificado, diéramos un espacio breve para recoger algunas preguntas, y así que hagamos una rueda cortita. Les pediría ok. No las había visto. A ver, voy a... Son muchas preguntas. Son muchas las que tú consideres. Voy empezando con una pregunta que llama la atención sobre algo que mencionaste de pasadita, que la valla electoral ha eliminado 30 y tantos partidos, ¿no? Y la pregunta es entonces si es que este proceso de limpieza, dice, es causa o consecuencia del problema de la fragmentación y de la deslegitimación. Dice, ¿puede esto impactar positivamente en la política en los siguientes años? Por ahí va la pregunta, ¿no? Ahora, yo quisiera colgarme de este comentario para decir, es bueno que hayamos dejado atrás esto de 30 y tantos partidos compitiendo, ¿no? Al mismo tiempo es cierto que hay grupos que uno intuye han quedado sin representación. Digámoslo así, una derecha liberal no tiene representación, es decir, tenemos una derecha muy populista, una derecha muy conservadora, muy extremista, y uno dice, esta es una fuerza, un grupo social que merecía tener algún espacio en el Parlamento. Y luego en el mundo de la izquierda, como que la izquierda más organizada, más tradicional, más programática, expresada básicamente en la candidatura de Atencio, no, le fue horriblemente mal, y la izquierda que ha logrado ocupar el espacio es una izquierda que se reclama heredera de Pedro Castillo, pero que tampoco tiene una base organizada que podríamos decir que es resultado del trabajo del castillismo, que en realidad no existe, ¿no? Y luego uno tiene estas fuerzas nuevas, ¿no? Ahora Nación, el Partido por el Buen Gobierno, que deberían, digamos así, también abrirse e incorporar algunas candidaturas y personajes políticos valiosos que tampoco han logrado pasar la valla, ¿no? Pensando en la reconstrucción del sistema, ¿cómo lo ves?
Sí, creo que es muy interesante notar cómo algunas medidas tienen consecuencias deseadas o deseables y consecuencias que no necesariamente lo son. Por eso creo que el esfuerzo del que fuiste parte era importante por proponer una reforma integral. Ahora nuestra Constitución ha sido parchada con una enorme cantidad de artículos sin una aproximación sistemática. Entonces, si bien es cierto que a la hora de la hora tenemos un Congreso con menos fuerzas políticas, y eso comparado con la experiencia que acabamos que todavía tenemos, parece saludable, también es verdad lo que tú dices. Y no solamente hay grupos que quedan sin representación, sino que también hay grupos que tienen sobre-representación. Es decir, grupos que terminan teniendo un X% de votos, pero tienen un X más N de representación, más poder del que los votantes le habrían dado. Y eso genera desequilibrios. Aunque también es cierto que eso es mérito de los partidos que lo consigan y de mérito de los que no lo consiguieron, ¿no? Por eso creo que es importante la mirada, la pregunta es sobre la valla, y yo creo que no podemos pensar en la valla, por ejemplo, sin pensar en las PASO. Porque la valla por sí misma puede generar esos desequilibrios, pero si tuviéramos las primarias obligatorias y simultáneas, o por ejemplo, en Colombia tienen un mecanismo muy interesante que son las consultas. Hacen una consulta entre los partidos de derecha, de centro y de izquierda, no son obligatorias, hay partidos que dicen yo me voy a las elecciones directamente, pero una vez que hacen las consultas para las cuales hay toda una campaña mediática, política, los que pierden ya no postulan, pero hay una negociación con quien gana. Por ejemplo, Paloma Valencia del Centro Democrático está llevando a Oviedo, que no ganó, pero que sorprendió con más de 1 millón de votos en la consulta, como su candidato a la vicepresidencia, representando a un centro progresista que se une a la derecha. De esa manera, yo creo que existe la posibilidad de alianzas previas a la elección que consiguen lo que justamente estaba criticando Martín, de que una cantidad de gente se sienta representada finalmente y que entre todos nos vayamos acomodando y diciendo entre estas opciones me ubico acá, y que sintamos que el Congreso elegido es más representativo de nuestra sociedad. Por ahí hay varias preguntas que te preguntan directamente si vas a seguir haciendo política y si vas a candidatear a algunas cosas en los próximos tiempos. Eso de seguir haciendo política me preocupa porque, bueno, se supone que no estoy haciendo política. Como he respondido más de una vez, en verdad, yo no me estoy dedicando a la política. La política, como a tanta gente aquí y tantas personas calificadas, incluidos exministras y exministros que admiro, creo que es una actividad que requiere de esfuerzos colaborativos y colectivos. Y nosotros pertenecemos a un país y una región, en realidad, que históricamente, en apenas 2 siglos, que es muy poco históricamente, se ha acostumbrado a los individualismos y a los caudillos, y se eleva a una persona para colocarle todas nuestras ilusiones 5 minutos antes de convertirla en una piñata y abandonarla para siempre, y de que luego sus partidos, ¿dónde está Perú Posible? ¿Dónde está el Partido Nacionalista? ¿Dónde están los partidos que han llevado presidentes? No existen. Entonces creo que lo que necesitamos es un raciocinio, y quizá lo del profesor Heifetz y pensar en cambio de creencias y valores invita a que pensemos de manera colectiva. ¿Dónde están los colectivos que puedan representarnos mejor? Creo que como en otras oportunidades, por ejemplo ahora Nación, el Partido de Buen Gobierno, han demostrado que con un esfuerzo de algunos años se puede llegar. Lo que les falta es lo más difícil, que es continuar, es no desaparecer después de un quinquenio. Pero esta no es una manera de rehuir a la pregunta. Cada vez que se me ha preguntado lo he respondido, pero en verdad creo que hay ocasiones, para mí una es esta, en la que vale la pena cuestionar la cuestión, cuestionar la pregunta. Creo que las preguntas no deben estar detrás de candidatos, sino de coaliciones, de partidos, de organizaciones, para que cambiemos un poco las dinámicas en las que todavía creo que estamos de alguna forma atrapados. Hay muchas preguntas muy interesantes, lamentablemente es imposible considerarlas todas en el tiempo que tenemos, pero hay 2, 3 que llaman la atención sobre consejos, comentarios para los jóvenes, precisamente, ¿no? ¿Qué consejo daría a los jóvenes que desean impulsar un cambio político? ¿Cuál debería ser su rol? ¿Cómo empezar a involucrarse? Luego hay una pregunta sobre qué les puede decir a los jóvenes y estudiantes extranjeros para colaborar para que la democracia
democracia en el Perú funcione mejor, y hay varias preguntas por ese tenor. Yo tengo la sensación de que a veces dejamos de percibir lo que se ha convertido en obvio, y lo que se ha convertido en obvio en estas últimas 3 décadas y fracción es una mirada individualista y privatista. Y yo siento que lo individual y lo privado es parte esencial de nuestra existencia, pero no es toda nuestra existencia, y creo que nuestra experiencia demuestra que si abandonamos una mirada también colectiva y también solidaria, entonces yo siento que los peruanos hemos crecido respirando en las últimas 3 décadas y algo el aire del emprendedurismo individual, y creo que eso tiene mucho de positivo, de tener el valor de aventarse, aventurarse, a tratar de sacar algo adelante. Pero cuando en nuestra mentalidad casi todo se reduce a emprender un negocio personal, un negocio familiar, desaparece por contraste la idea de emprender cívica o políticamente. Y se sienten muchos jóvenes que impulsan lo que se llaman empresas de capitalismo B, empresas que no solo quieren hacer ganancias, sino también tener un impacto en la comunidad, una especie de deseo de hacer algo en comunidad, pero que siempre llega hasta el punto anterior a entrar en política, lo cual no me parece sorprendente, pero creo que todos vivimos las consecuencias de eso. Entonces creo que con esa energía con la que existe la capacidad de generar una actividad como esta, con toda la demanda académica que tienen en una universidad como la de Harvard, si se reconociera que parte de esa energía puede conducirse al pensamiento político, a las preguntas políticas, podríamos tener un cambio en muy poco tiempo, ¿no? Y por otro lado, creo que a quienes con tanto talento se les abre un futuro fuera del país, lo cual creo que es muy positivo a nivel individual, la posibilidad de mantener contacto con el país, con sus colegas, con las redes profesionales o redes de amigos o familiares con el país, puede seguir siendo también muy relevante. Bueno, y hay muchas preguntas que tienen que ver sobre el papel de la sociedad civil, temas de políticas para el desarrollo, y yo creo que muchas de esas preguntas van a poder seguir siendo abordadas en los paneles siguientes, así que muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.